varía inevitablemente de una persona a otra persona, no puede ser estereotipada. Cada uno de nosotros tiene una individualidad particular que es algo único. Ahora bien, como hay variación en las almas de los hombres, se sigue de modo natural que la vida de los creyentes anímicos igualmente variará de persona a persona. En consecuencia, podemos hablar aquí solo en términos generales de estereotipo y presentaremos meramente los rasgos más prominentes con los cuales como fondo los hijos de Elohim pueden comparar sus propias experiencias. Los creyentes anímicos son excepcionalmente curiosos. Los creyentes anímicos, recordemos que el término creyente carnal y creyente anímico se refieren a lo mismo, el creyente que no es gobernado por el Ruach, solo los diferenciamos en cuanto a sus áreas de manifestación y gobierno, pero los dos andan en la carne. Los creyentes anímicos entonces tienen tendencia a mostrar sus diferencias y superioridades en el vestido, su modo de hablar y sus actos. Desean causar una impresión en las personas para que reconozcan todas sus empresas. Naturalmente una tendencia así puede ya haber existido en ellos antes de la conversión, pero encuentra muy difícil después de haberse convertido vencer esta propensión natural. Al revés de los creyentes espirituales que buscan no tanto la explicación como la experiencia de ser uno con Elohim, estos creyentes buscan diligentemente una comprensión en la mente. Les gusta discutir y razonar. El fracaso de que su experiencia en la vida no se empareja con su ideal no es lo que les preocupa. Es su incapacidad para comprender esta falta de experiencia espiritual lo que los perturba. Asumen que conocer mentalmente es poseer en la experiencia, y esto es un gran engaño. Muchos creyentes anímicos adoptan una actitud de justicia propia, aunque con frecuencia es difícil de captar. Se aferran tenazmente a las más pequeñas opiniones. Es sin duda correcto el mantener las doctrinas básicas y esenciales de las escrituras, pero ciertamente podemos permitirnos conceder cierto margen de amplitud en los puntos pequeños, sobre todo cuando ya hemos descubierto que pertenecemos a un cuerpo que ha venido creciendo y desarrollándose a través de los siglos bajo el plan perfecto de Elohim y que como tal tiene un crecimiento y desarrollo. Se debe comprender que así como Shaul, por ejemplo, comprendió y mostró que las cosas antiguas eran sombras de Mashiach, porque era la revelación de su momento, así también aún no se ha manifestado toda la gloria. Y el cuerpo continúa creciendo y descubriendo su potencial, creciendo y descubriendo y redescubriendo verdades, por lo que no se puede dar por terminada la comprensión de la revelación. Sí la revelación en sí, porque ya fue dada, pero no en su total y cabal comprensión, la cual depende del crecimiento del cuerpo como un todo, y eso del crecimiento de los individuos como partes del mismo. Podemos tener la convicción de que lo que creemos es verdad de modo absoluto. Con todo, el que tratemos de tragar el camello pero intentemos colar el mosquito no es agradable a Elohim en absoluto. Deberíamos poner a un lado las diferencias pequeñas y proseguir hacia el objetivo común, si es que hay verdadero interés en la unión de las dos casas. En ocasiones la mente de los creyentes anímicos es asaltada por el ruaj maligno, de donde sus pensamientos se vuelve confuso, mezclado y a veces contaminado. En sus conversaciones frecuentemente contestan lo que no se les pregunta, su mente se desboca, cambian el tópico de la discusión con frecuencia, demostrando lo dispersos que son sus pensamientos. A veces no se dan cuenta de que lo están haciendo, como que estuvieran siendo controlados, ¿no es cierto? Aun cuando oran y leen las escrituras, su mente se pierde en la lejanía. Cuando se les intenta responder a sus preguntas o explicarles ciertos errores, se percibe su falta de conocimientos en ciertos conceptos básicos que los ayudarían, simplemente conociéndolos, a avanzar mejor y más libremente. Pero su respuesta más normal es negarse si quiere escuchar. Aunque estos creyentes generalmente actúan de forma que raramente ponen en orden su pensamiento sobre las cosas con anticipación, pueden decir a los otros que siempre obran sobre principios y que consideran cuidadosamente cada acción. Se lo creen. Incluso citando algunos incidentes de su vida para corroborar sus pretensiones. Aunque parezca raro, de vez en cuando piensan 3 y hasta 10 veces antes de ejecutar un acto. Sus acciones son verdaderamente impredecibles, a pesar de que tratan de ser tan predecibles.
Los creyentes anímicos son fácilmente cambiantes. Hay ocasiones en que están en extremo entusiasmados y contentos, en otras abatidos y tristes. En los momentos de felicidad pueden juzgar que el mundo es demasiado pequeño para contenerlos, por lo que se elevan por los aires en alas del viento hasta los cielos. Pero en los momentos de tristeza llegan a la conclusión de que el mundo ya está harto de ellos y de buena gana se librarían de su propia persona. Hay ocasiones de entusiasmo en que sus corazones son agitados como si fuera por un fuego ardiendo dentro, o si hubieran hallado súbitamente un tesoro. Igualmente hay horas de depresión en que su corazón no puede ser estimulado, sino que ceden a un sentimiento de pérdida que los deja sumamente deprimidos. Su gozo y su pena igualmente dependen principalmente del sentimiento. Sus vidas son susceptibles de cambios constantes porque son gobernados por sus emociones. La hipersensibilidad es otro rasgo que generalmente marca a los anímicos. Es muy difícil vivir con ellos porque interpretan todo movimiento que tiene lugar a su alrededor como dirigido hacia ellos. Cuando se les descuida, se enojan. Cuando sospechan que los otros cambian su actitud respecto a ellos, se consideran lastimados. Fácilmente intiman con la gente porque literalmente crecen en el afecto. Exhiben el sentimiento de la inseparabilidad. Un cambio leve en tal relación produce en su alma un dolor increíble. Y así estas personas se engañan pensando que sufren por Yahweh. Elohim conoce las debilidades de los anímicos cuando hacen de su yo el centro y se consideran especiales cuando consiguen un pequeño progreso en el reino espiritual. Elohim les concede dones especiales y experiencias sobrenaturales que les posibilitan pasar momentos de bienaventuranza maravillosos, así como momentos de mucha intimidad con Yahweh, como si lo hubieran visto y tocado. Pero Él usa estas gracias especiales para humillarlos y traerlos a Él en toda su gracia. Desgraciadamente estos creyentes no siguen los propósitos de Elohim. En vez de glorificarlo y acercarse más a Él, se apoderan de la gracia de Elohim para su propia jactancia, aunque tampoco se den cuenta siempre. Ahora se consideran más fuertes que los demás, porque se imaginan en secretos que son más espirituales que aquellos que no han tenido estos encuentros. Además, los creyentes anímicos tienen numerosas experiencias sentimentales que les inducen a considerarse que son más espirituales, sin darse cuenta que no son más que evidencias de que son anímicos. El que es espiritual no vive por el sentimiento, sino por la emuná, por la fe. Por eso continúa exactamente igual en las buenas o en las malas. Tal vez su estado de ánimo al principio, cuando apenas comienza a domesticar su alma, continúe manifestándose y deba ser suprimido con disciplina, controlado con disciplina. Esa es la negación del yo. Pero aún así no se le permite al alma dominar la situación. Es ahí cuando conseguimos ver si estamos andando en el alma o en el ruach. Si a pesar de nuestros sentimientos de dolor, sufrimiento, resentimiento, lo que sea que suceda en el momento, continuamos firmes en la emuná, estamos andando en el ruach, subordinando nuestra alma a su control para que manifieste al ruach. Con frecuencia, el creyente carnal es turbado por las cosas de afuera. Las personas o los asuntos o las cosas en el mundo que les rodea fácilmente invaden su hombre interior y perturban la paz de su ruach. Si colocamos a un creyente anímico en un ambiente gozoso, se sentirá gozoso. Pongámoslo en un ambiente de pena y se sentirá apenado. Carece de poder creador. En vez de poseerlo, se mimetiza con aquellos con los cuales está en contacto. Los que son anímicos generalmente prosperan en la sensación. Y Yahweh les concede el sentido de su presencia antes de alcanzar la espiritualidad, como a todos. Ellos tratan esa sensación como un gozo supremo. Cuando se les concede un sentimiento así, se imaginan que están haciendo grandes progresos hacia la cumbre de la madurez espiritual. Con todo, Yahweh alternativamente les concede y retira estos toques para poder entrenarlos gradualmente a prescindir de la sensación y andar por fe. Ellos no entienden el método de Yahweh normalmente y llegan a la conclusión de que su condición espiritual es más elevada cuando sienten la presencia de Yahweh y más baja cuando dejan de sentirla. Algo así como que están siendo castigados, dejando de recordar que Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, dice Hebreos 12:6.
Porque en esta parte del proceso, la ausencia de su presencia no es para condenación, sino para crecimiento, que no es lo mismo ser tratados como hijos que como desconocidos, sobre los cuales no hay derecho ni interés en educarlos. Los creyentes anímicos tienen otra marca, la verbosidad. Sus palabras deberían ser pocas, lo saben muy bien, pero se ven impulsados a discusiones interminables, con la emoción más entusiasta. Las palabras caen como en una avalancha. Ahora bien, el creyente anímico se da cuenta, a veces, de que no debería hablar sin parar, pero por alguna razón le es imposible inhibirse una vez que la conversación está lanzada. Entonces hay pensamientos de todas clases que rápidamente invaden la conversación, precipitándose en un continuo cambio de tópico y un relleno de palabras. Y cuando las palabras son muchas, el pecado no falta. Así que aquel que controla sus labios es prudente, nos dice Proverbios 10:19. Porque el resultado será o bien una pérdida del control debido al mucho hablar, la pérdida de la paz, la shalom, a causa de las discusiones, o incluso la pérdida del amor, a causa de las críticas. Porque de modo secreto e hipócrita enjuician a los demás porque proyectar, que es un término psicológico que describe la conducta de los que acusan a los demás de las propias conductas que no ven, que no aceptan en sí mismos, es una forma de sacarse de encima el juicio, acusando al vecino de lo que uno mismo hace o es. Los creyentes anímicos se permiten también el deseo de los ojos. Lo que con frecuencia gobierna sus actitudes es el punto de vista particular, artístico o estético, que prevalece momentáneamente en el mundo corriente. No han asumido todavía la actitud de muerte en cuanto a los conceptos artísticos, científicos, filosóficos o lo que sea humano. En vez de ello se enorgullecen en poseer la visión penetrante del artista o el conocimiento del científico o los conceptos del filósofo, todo lo que fuera que traían del mundo. Estos creyentes se consideran muy espirituales, no reconociendo lo increíblemente anímicos que son en realidad. Una carnalidad así presenta el mayor de los obstáculos para que puedan entrar en un reino totalmente espiritual, porque son gobernados por completo por su emoción. Lo que constituye el mayor riesgo para ellos es que no se dan la menor cuenta de su posición peligrosa y de su total contentamiento propio. Los creyentes anímicos pueden abundar en conocimiento llamado espiritual, pero se quedan cortos en la experiencia. De ahí que condenan a otros, pero no se corrigen a sí mismos. Cuando oyen la enseñanza, por ejemplo, de dividir el alma y el ruaj, su mente natural lo asimila rápidamente y sin dificultad. Pero ¿qué sucede entonces? Se ponen a discernir y ordenar los pensamientos y actos anímicos, no de sus vidas, sino de las de los demás. Su adquisición de conocimiento meramente les ha impulsado a enjuiciar a otros, pero no a ayudarse a sí mismos. Son aquellos que aman acusar a los demás de herejías ante cualquier discrepancia, pero que aún no han sacado la viga de su propio ojo. Esta propensión a criticar es una práctica común entre los anímicos. Tienen la capacidad del alma de recibir el conocimiento, pero carecen de la capacidad espiritual de ser humildes y ser los primeros en autoaplicarse todo, para ver si necesitan un ajuste en sí mismo antes de ver a los demás. Sus tratos con los demás poseen cierta rigidez y son los que más aman ajustarse a reglas y rituales que les sirven de contención y les proporcionan seguridad anímica. Al revés de los creyentes espirituales, su hombre exterior no ha sido quebrantado y por tanto no es fácil acercarse a ellos o acompañarlos. Los creyentes que prosperan en la vida del alma son muy orgullosos de sus logros. Esto es debido a que hacen del yo su centro. Es muy difícil poder acercarse a ellos siquiera para sugerir que algo puede estar errado con ellos. Por mucho que traten de dar la gloria a Elohim y reconocer todo mérito como la gracia de Elohim, los creyentes anímicos tienen la mente puesta en sí mismos. Tanto si consideran sus vidas buenas como malas, sus pensamientos giran alrededor de sí mismos. No se han perdido todavía en Elohim. Se tienen por muy lastimados si son puestos a un lado, sea en la obra o en el juicio de los demás. No pueden tolerar los malentendidos o las críticas porque al revés de sus hermanos más espirituales todavía no han aprendido a aceptar alegremente las disposiciones de Elohim, tanto si dan por resultado una elevación o un rechazo. Esta es una de las lecciones que más nos cuesta aprender a todos, pero los que se niegan a autoanalizarse y a considerar siquiera la posibilidad de un error en sí mismo jamás se superarán y su yo interior continúa fuerte y gobernando. Se resisten a parecer inferiores, a ser despreciados
Incluso después de que han recibido la gracia de conocer el estado real de su vida natural como muy corrupta, y aún después de haberse humillado delante de Elohim, considerando que sus vidas son las peores del mundo, estas personas, a pesar de ello, irónicamente, terminan considerándose más humildes que los demás. Se envanecen de su humildad. El orgullo está incrustado en ellos hasta la médula de los huesos. Veamos ahora las obras de los creyentes anímicos. Los anímicos no ceden ante nadie en cuestión de obras. Son los más activos, celosos y dispuestos. Pero no trabajan porque hayan recibido la orden de Elohim. Trabajan, en cambio, porque tienen el celo y la capacidad de hacerlo. Creen que hacer la obra de Elohim es muy bueno, sin darse cuenta que solo hacer la obra que Elohim ha ordenado es lo correcto. Estos individuos ni tienen el ánimo para confiar ni el tiempo para esperar. Nunca buscan sinceramente hacer la voluntad de Elohim. Al contrario, obran conforme a sus ideas, con la mente hecha un enjambre de planes y esquemas. Debido a que trabajan con diligencia, estos creyentes caen en el error de verse como más adelantados que otros hermanos suyos que van más pausadamente. ¿Quién puede negar, no obstante, que con la gracia de Elohim estos últimos pueden ser fácilmente más espirituales que los primeros? La labor de los creyentes anímicos depende principalmente de los sentimientos. Se ponen a trabajar solo cuando les acomoda, y si esos sentimientos apropiados cesan mientras están trabajando, dejan de hacerlo en el momento. Pueden dar testimonio a otros durante horas sin cesar y sin cansancio si experimentan en sus corazones un deseo ardiente y un sentimiento gozoso inexpresable. Pero si deben soportar un desaire o un desabrimiento apenas van a hablar, no van a hablar en absoluto, incluso frente a la mayor necesidad, ni aún ante una situación de vida o muerte. Con calor estimulante pueden correr miles de millas, pero sin él no van a dar un paso. No pueden prescindir de sus sentimientos hasta el punto de hablar con el estómago vacío a una mujer samaritana con los ojos llenos de sueño a un Nicodemo. Los creyentes anímicos trabajan con gusto. Con todo, entre las muchas labores, son incapaces de mantener la calma en su ruaj. No pueden cumplir las órdenes de Elohim quietamente como sus hermanos espirituales. El mucho trabajo los trastorna. La confusión exterior les causa inquietud interna. Sus corazones son gobernados por cuestiones externas. Como dice Lucas 10:40, las muchas cosas los acongojan. Los creyentes anímicos se desaniman fácilmente a causa de sus esfuerzos. Les falta la tranquila confianza que se apoya en Elohim para hacer la obra. Estando regulados por sus sensaciones internas y el ambiente externo, no pueden apreciar la ley de la fe. Ante el sentimiento de que han fallado, por más que no tenga que ser verdad, están dispuestos a renunciar a continuar. Se desmayan cuando el ambiente se nubla y se hace desabrido. No han entrado todavía en el reposo de Elohim. Como les falta ver a lo lejos, estos creyentes que confían en el alma se desaniman fácilmente. Solo pueden ver lo que tienen inmediatamente delante. Las victorias momentáneas los inyectan de gozo. Las derrotas temporales los entristecen. No han descubierto la manera de ver el fin de la obra a través de los ojos de la fe. Anhelan un éxito inmediato como consuelo y solaz para su corazón. El fallo en conseguirlo los hace incapaces de seguir adelante sin flaquear y confiar en Elohim en medio de las tinieblas circunstantes. Los creyentes anímicos son expertos en descubrir faltas, aunque ellos no sean por necesidad fuertes. Son prontos a criticar y lentos para perdonar. Y aun cuando muchas veces descubren que se equivocaron, raramente se disculpan. Generalmente desaparecen para no tener que humillarse. Cuando investigan y corrigen las deficiencias de los demás, exudan una especie de autosuficiencia y una actitud de superioridad, y jamás se mencionan a sí mismos como personas que están pasando o han pasado por lo mismo en algún momento de sus vidas. Generalmente se plantean como habiendo nacido casi perfectos. Su manera de ayudar a la gente es correcta y legal, pero su motivación no siempre es recta, porque la disminución de los demás los eleva a sus propios ojos, internamente. Al contrario, si son ellos los que están recibiendo alguna corrección, lo primero que hacen es acusar de cualquier cosa, generalmente lo mismo de lo que están siendo amonestados con «y tú no te has visto a ti mismo», acusan al otro, que muestra claramente su posesión carnal de rebeldía. No han comprendido aún que si el padre disciplina en amor, los hermanos también deben hacerlo entre sí en amor.
De ambos lados, siendo ayudados o siendo ayudador, debe haber el deseo de que el otro crezca, el deseo del bienestar del otro y así el del cuerpo como un todo. Cuando eso no se ve, no se verá el crecimiento. Las personas que se niegan a dar o recibir simplemente continúan estancadas y esa es la primera cosa que alerta, no hay frutos. La tendencia a apurarse marca con frecuencia a los que marchan al paso de su alma. No esperan a Elohim. Todo lo que hacen es precipitado, impetuoso, con prisa. Obran más bien por impulso que por principios. Incluso en la obra de Elohim, estos creyentes son impulsados por su celo y pasión, hasta el punto que no pueden esperar a que Elohim deje clara su voluntad y su camino. La mente del anímico está ocupada por completo en sus empresas. Consideran y planean, hacen esquemas y predicen. Algunas veces presagian un futuro espléndido, por lo que están fuera de sí de gozo. Otras veces captan solo vistazos de tinieblas e inmediatamente son presa de un estado de miseria indecible. ¿Piensan de esta forma en Yahweh? No, piensan más en sus tareas. Para ellos, el hacer la obra de Yahweh es de importancia suprema, pero con frecuencia se olvidan de que es Yahweh el que da la obra. Debido a que poseen océanos de planos y montañas de opiniones, es muy penoso trabajar con los creyentes anímicos. Todo lo que les parece bueno a ellos debe ser aceptado como bueno por los otros. La condición esencial para trabajar con ellos es estar perfectamente de acuerdo con sus ideas o interpretaciones. El matiz de interpretación más pequeño es igualado a una profunda implicación en lo que consideran que ha de ser la fe una vez entregada a los santos. Toda opinión diferente que alguien pueda manifestar no pueden tolerarla en lo más mínimo. Aunque el creyente anímico sabe que no debería aferrarse a opiniones, se asegura de que siempre que hay que descartar una opinión no sea la suya. El sectarismo, admite, no es escritural, pero nunca es su secta, entre comillas, particular la que debe desaparecer. Todo lo que él no acepta lo considera como una herejía. Y no es de extrañar que otros creyentes tan anímicos como él le paguen con la misma moneda, negando la autenticidad de su fe. Entonces así se pelean unos entre otros. Este creyente siente gran apego a su obra, ama su pequeño círculo, digamos íntimo, y es por eso que es incapaz de trabajar conjuntamente con otros hijos de Elohim. E insiste en denominar solamente hijos de Elohim a los que son de su propia filiación y están de acuerdo con él. Cuando llegamos a la predicación, el anímico no puede depender enteramente de Elohim. O bien pone su confianza en algunas historias ilustrativas buenas, o en palabras ingeniosas, o en su propia personalidad. Pasan más tiempo analizando y recogiendo los materiales y pensando con ahínco que orando y buscando la mentalidad de Elohim y esperando poder desde arriba. Memorizan sus mensajes y luego los predican literalmente. Sus pensamientos ocupan un lugar primario en esta obra. Con un enfoque así, estos creyentes naturalmente van a poner más confianza en el mensaje que en Yahweh. En vez de confiar en el Ruach HaKodesh para que les revele la necesidad del hombre y la provisión de Elohim para sus oyentes, dependen de modo exclusivo de las palabras que pronuncian para conmover a los corazones de los hombres. Lo que buscan es motivar. Los creyentes anímicos disfrutan empleando palabras altisonantes y frases alambicadas. En este respecto están tratando de imitar al que es genuinamente espiritual, que habiendo recibido mucha experiencia del Ruach, es capaz de transmitir lo que éste le ordena con precisión y claridad, con autoridad, como era lo que transmitía Yeshua, pero con tanta sencillez que hasta un niño puede comprender, si el Ruach le abriera los ojos y los oídos. Porque así es la sabiduría que proviene de lo alto. El carnal considera esto altamente atractivo, por lo que se deleita en emplear una maravillosa imaginación en la predicación. Siempre que se le ocurre una idea que cree superior, sea andando, conversando, comiendo, durmiendo, la anota para su uso futuro. Nunca se preguntan si esta idea le fue revelada por el Ruach HaKodesh o si es meramente un pensamiento que ha irrumpido en su mente. Algunos creyentes que son verdaderamente anímicos hallan un deleite especial en ayudar a otros. Al descubrir algún elemento impropio o cuando les hablan de alguna dificultad, inmediatamente adoptan la actitud de creyente veterano, ávido de ayudar con la visión limitada que tienen. Derrochan enseñanzas escriturales y prodigan en abundancia las experiencias de santos. Se inclinan a decir todo lo que saben, es decir,
más de lo que saben, llegando con eso al reino de la suposición. Estos creyentes pseudo veteranos exhiben una tras otra todas las verdades que se han almacenado en sus mentes, sin preguntarse en lo más mínimo si aquellos a los que les estaba hablando tienen realmente la necesidad de estas verdades que están diciendo, o si pueden absorber tanta enseñanza en una única sesión. Son como Ezequías, que abrió las puertas de la tesorería y exhibió todos sus tesoros. Algunas veces sin ningún estímulo externo, son simplemente porque han sido movidos por una emoción interna, derraman enseñanzas espirituales sobre los demás, muchas de las cuales son meramente teorías. Desean, de esta forma, desplegar su conocimiento, mostrarse. Sin embargo, no todas las peculiaridades antes mencionadas existen en cada uno de los hijos de Elohim de carácter anímico. Varía con las diferentes personalidades, es claro. Algunos se quedan quietos sin decir casi una sílaba, aún en medio de una necesidad desesperada cuando tendrían que hablar, mantienen la boca cerrada. No han alcanzado todavía la libertad de la timidez y el temor natural. Pueden estar sentados junto a aquellos creyentes parlanchines y criticar con ellos en el corazón, pero su silencio no los hace menos anímicos. Debido a que no están enraizados en Elohim y por tanto no han aprendido a esconderse en él, las personas anímicas anhelan ser vistas. Aún son personas inseguras que andan en busca de aprobación constante. Buscan posiciones prominentes en la obra espiritual. Si asisten a reuniones, esperan que se las escuche, aunque ellos no escuchan a los demás, no siempre escuchan. De hecho, casi nunca escuchan. Experimentan un gozo indecible cuando se les reconoce, se los respeta y si se los homenajea, ni hablar. El anímico ama usar fraseología espiritual, como dijimos. Aprenden de memoria un copioso vocabulario espiritual que emplean invariablemente en cualquier oportunidad que les parece conveniente. Actualmente tenemos la novedad de la incorporación del vocabulario hebreo, el cual puede ser utilizado tan superficialmente como los amenes. ¿tá? Lo usan tanto al predicar como al orar, pero no de corazón, sino como una moda en algunos casos, o como algo que debe ser hecho así y no de otro modo, una nueva regla bajo pena de excomunión o pérdida de la salvación, para estar dentro de un grupo y ser aprobados. Los que viven en el reino del alma poseen una voraz ambición. Su deseo es con frecuencia el primer lugar. Se vanaglorian de la obra de Yahweh. Aspiran a ser obreros poderosos, usados en gran manera por Yahweh. ¿Por qué? Para que puedan obtener un lugar, conseguir algo de la gloria. Les encanta la parte de las coronas y los premios, pero no quieren ni escuchar de los sacrificios o de reducir el cuerpo a esclavitud. Les gusta compararse a sí mismo con otros. Este contender y pugnar en la oscuridad puede ser muy intenso. Desprecian a los que están detrás de ellos espiritualmente, según su propia visión, considerándolos como haraganes. A los que son espiritualmente grandes los rebajan, visualizándolos casi como sus iguales. Su tesón se aplica a ser grandes, a estar a la cabeza. Esperan que su obra prosperará con miras a que se hable de ellos. Estos deseos, naturalmente, están profundamente escondidos en sus corazones y pueden ser apenas perceptibles a los demás. No es que se manifiesten todos de forma abierta. Aunque estos anhelos pueden estar muy bien escondidos y mezclados con motivos más puros y distintos, la presencia de estos deseos inferiores es un hecho irrefutable de que son creyentes anímicos. Los creyentes anímicos están muy satisfechos de sí mismos. Si Yahweh los usa para salvar una alma, estallan en júbilo y se consideran espiritualmente un éxito. Se enorgullecen si triunfan alguna vez. Un poco de conocimiento, un poco de experiencia, un pequeño éxito fácilmente los hace sentir como si hubieran conseguido mucho. Este rasgo común entre los creyentes anímicos puede ser comparado al vaso pequeño que se llena fácilmente. No observan lo vasto y profundo que es el océano de agua que queda. En tanto que su baldecito esté rebosando, ya están satisfechos. No se han perdido en Elohim, pues de otro modo habrían tomado todas estas cosas como nada. Sus ojos están siempre enfocados en su yo insignificante y por eso se sienten muy afectados por una simple o pequeña ganancia o pérdida. Esta capacidad limitada es la razón por la que Elohim no puede usarlos más. Si esta jactancia resulta de ganar solo 10 almas para Yahweh, ¿qué sucedería si ganaran 1000? Y es esta jactancia lo que hace que todos quieran ser ojo y no pie.
Y ni hablar de ser órganos internos que no se ven, sin comprender que sin estos órganos el resto del cuerpo simplemente moriría por falta de alimentación, respiración o lo que sea. Después de haber experimentado algún éxito en la predicación, hay una idea que permanece en estos creyentes anímicos. Fueron verdaderamente magníficos. Derivan gran gozo del insistir en su superioridad. Ahora bien, algunas veces se sienten lastimados en su corazón si los otros no los estiman según creen merecer. Lamentan la ceguera de los que no reconocen que un profeta puede proceder de Nazaret y que está allí presente. A veces, cuando estos creyentes anímicos piensan que sus mensajes contienen pensamientos que nadie ha descubierto antes, sienten aprensión de que su audiencia no pueda apreciar la maravilla de los mismos. Después de cada éxito van a pasar horas o días felicitándose a sí mismos. Bajo este engaño no es de extrañar que con frecuencia lleguen a asumir que la iglesia de Elohim pronto debería ver cuán gran evangelista o predicador de avivamientos o escritor hay en ellos. Qué pena si la gente no se da cuenta. Los creyentes anímicos carecen de principios fijos. Sus palabras y hechos no siguen máximas determinadas. Viven en conformidad con su emoción y su mente. Obran según sienten o piensan, algunas veces de modo distinto y aún opuesto a su pauta usual. Este cambio puede verse de modo muy vívido después de la predicación. Cambian según lo que les han predicado recientemente. Si, por ejemplo, hablan de paciencia, durante los 2 días siguientes se muestran en extremo pacientes. Si exhortan a alabar a Elohim, empiezan a alabar sin cesar. Esto no va a durar, sin embargo. Como obran según lo que sienten, sus propias palabras van a activar sus emociones y así se comportarán de una manera determinada. Pero una vez que haya pasado la emoción, todo ha terminado y vuelven a lo de antes. Otro punto especial con referencia a los creyentes anímicos es que suelen estar dotados fuera de lo común. Los creyentes ensarzados en el pecado no muestran tantos talentos, ni tampoco los que son espirituales. Parece que Elohim les concediera dones abundantes a los anímicos, a fin de que puedan entregar sus dones a morir voluntariamente y luego reclamarlos una vez renovados y glorificados en la resurrección. Con todo, estos santos de Elohim son reacios a consignar estos dones a la muerte y en vez de ello los usan al máximo. Las habilidades concedidas por Elohim deberían ser usadas por Elohim y para su gloria, pero los creyentes anímicos con frecuencia las consideran como suyas propias. En tanto que sirvan a Elohim en este estado mental, van a continuar usándolas en conformidad con sus ideas sin permitir que el Ruach HaKodesh los guíe. Y cuando tienen éxito se atribuyen toda la gloria a ellos mismos. Naturalmente, una autoglorificación y autoadmiración así son muy veladas, no son manifestadas de forma completamente abierta. Sin embargo, por mucho que traten de parecer humildes y ofrecer la gloria a Elohim, no pueden evitar el estar centrados en sí mismos. La gloria puede ser de Elohim, bueno, pero es para Elohim a través de mí. Por el hecho de que los anímicos tengan muchos talentos, activos en el pensamiento y ricos en la emoción, fácilmente estimulan el interés de la gente y conmueven sus corazones. En consecuencia, los creyentes anímicos suelen poseer personalidades magnéticas. Pueden rápidamente ganar la aclamación del pueblo común. Con todo, persiste el hecho de que en realidad carecen de poder espiritual. No contienen el flujo vivo del poder del Ruach HaKodesh. Lo que tienen es suyo propio, anímico, almático. Las personas se dan cuenta de que poseen algo, pero ese algo no imparte la vitalidad espiritual a los demás. Se los ve muy ricos, pero en realidad son muy pobres. En conclusión, un creyente puede tener alguna o todas las experiencias ya mencionadas, inclusive puede haber otras que no hayamos citado, antes de ser librado enteramente del yugo del pecado. Las escrituras y la experiencia real juntas dan pruebas del hecho de que muchos creyentes son controlados simultáneamente, por un lado, por su cuerpo para incurrir en pecado, e influenciados por otro, por su alma, para vivir conforme a sí mismos. En las escrituras, los dos son etiquetados como de la carne. Algunas veces en sus vidas los creyentes siguen el pecado del cuerpo y otras la voluntad propia del alma.
Ahora bien, si un creyente puede encontrar muchos de los deleites del alma, permitiéndose no menor indulgencia en los deseos del cuerpo, ¿no es igualmente posible tener muchas sensaciones del alma en asociación con muchas experiencias del Ruach? Naturalmente no debe pasarse por alto que hay algunos que concluyen una fase antes de entrar en las otras fases. La experiencia de un creyente, por consiguiente, es una cosa muy compleja. Es imperativo que determinemos por nosotros mismos si hemos sido librados de lo bajo e noble. El tener experiencias espirituales no nos hace espirituales. Solo después de haber sido librados del pecado y del yo, podemos ser considerados espirituales.